Para hablar sobre juegos que son una carta de amor y al mismo tiempo una mentada de madre para el imperialismo yankee, tenemos a Helldivers 2, el juego que literalmente le dice El futuro es hoy. a la decadente, nociva y defectuosa industria que son los juegos AAA como servicio, volviendo a lo más básico de los FPS para tirar nuevamente a un grupo de infelices desafortunados en una fosa de muerte y destrucción solo para que luchen contra hordas de insectos y máquinas asesinas. Helldivers 2 es un juego que a primeras hace todo bien, nunca se toma demasiado en serio a sí mismo y te arroja de lleno una guerra sin contexto con la única idea de que la guerra es paz. Cual concepto orwelliano, el juego toma demasiada fuerza con una idea base tan simple como el de llevar democracia y liberación a lugares que ni siquiera nos lo han pedido, porque nuestro estilo de vida es superior y todo el que no lo vive necesita de nuestra liberación en forma de plomo y fuego celestial. ¿De dónde hemos escuchado esto antes? Totalmente nuevo, ¿no? Helldivers 2 da un espacio muy amplio para que los psicólogos de TikTok puedan llevar algo de pan a su mesa, que este concepto del patriotismo exacerbado es un recurso cómico, más que suficiente para darle sentido a toda nuestra existencia y muerte en este universo. Y es que cualquier juego puede darnos un arma y pedir que la disparemos, pero somos seres emocionales y necesitamos un motivo verdaderamente excitante que justifique hacerlo. Que eso de disparar a una raza de bichos se vuelve repetitivo y monótono rápido, que lo mismo pueden ser zombies y cualquier pendejada. Pero si me dices que estamos ganando una guerra intergaláctica que nosotros inventamos, automáticamente todo discurso cobra sentido. Y es que Helldivers sabe lo que le gusta a la gente, creando un batido rico con la esencia de juegos como Halo, StarCraft y Left 4 Dead 2, mezclado con toques finos de Terminator y Starship Troopers, y cocinado a fuego lento por la gente de Arrowhead Game Studios, quienes saben perfectamente que ningún shooter cooperativo puede sobrevivir sin un buen lore o fundamentos. Destiny tiene este encanto de guerreros mágicos en una guerra espacial entre elegidos, loot infinito y criaturas ancestrales, mientras que Helldivers 2 nos une a todos como masas de carne en este cañón de liberación y lucha por la democracia, e incluso dándonos una nave masiva con más soporte económico que un papá del tecnológico de Monterrey, porque tu nave es una pieza fundamental en tu lucha por la democracia, es tu centro de operaciones donde adquieres nuevas estratagemas, bonificaciones y armamentos. Un pequeño detalle que me encanta es el hecho de que las naves de cada Helldiver hacen presencia en los cielos de cada mapa, y aunque el juego deja claro que eres bastante desechable, tal parece que la lucha por la democracia es bastante lucrativa y que el pago de impuestos en la supertierra es bastante redituable como para darle su propia nave a cada futuro cadáver. Y ya sé, no hay que buscarle lógica a algo que te pida a gritos que no te lo tomes en serio. El uso de las estratagemas es quizá la decisión más importante del juego, ya que debes elegir muy bien tus recursos y usarlos constantemente para completar tus misiones. No siempre bastará con tu armamento base, porque tirarles fuego purificador a tus enemigos y soltarles hasta el martillo del alba es siempre más efectivo y una sensación que nunca deja de ser satisfactoria en este juego cuando todo lo que tocas sea aniquilado. Si bien algunas combinaciones de botones son bastante sencillas, algunas se sienten como realizar un combo con Fox en la melee, y entiendo perfectamente que el objetivo de esta decisión de combinaciones de botones no es que estos bastardos sean fanáticos de los juegos de peleas, es una decisión que tiene por objetivo mantenerte sobreestimulado y que nunca sea sencillo defenderte de las hordas enemigas cuando eres descuidado y empiezan a someterte por todos lados. Si fuera demasiado fácil, te quita el sentimiento de tener un logro en tu vida. A tu disposición tendrás recursos como explosiones de área masiva, bombas de gas y napalm, ataques de racimo, campos protectores y minados, e incluso tu propio dron homicida, que entre mayor sea la destrucción, mayor es el peligro para ti y tus propios compañeros, porque si vas a tirar una mini nuclear, al menos ten la decencia de avisar antes de que alguien se meta en el radio de la explosión. Y es que no hay nada más glorioso que llevar liberación tirando a la mierda el convenio de Ginebra y liberando el gas y napalm sobre autómatas e insectos asesinos, tan solo para ver a los enemigos volar por los cielos mientras les lleven vergazos en forma de 600 kilogramos de democracia concentrada, porque aquí sí miramos a las explosiones y lo hacemos con la misma satisfacción de ver a una estructura de mentiras caer cual youtuber promedio de Minecraft. ¡No! ¡Mi casa, tío! Porque para hablar de los visuales, Dios mío, casi puedo sentir las vísceras de insectos al picarme en la cara. Es absolutamente glorioso que en una guerra uno no puede salir ileso y no ensuciarse, y cuando la sangre y fuego brincan por todos lados de la manera más dramática y épica posible, realmente sientes la experiencia de un verdadero buzo del infierno. Nada en las físicas de tus enemigos ha sido descuidado, que tanto te sirven como indicador de cuánta liberación pueden seguir soportando, como para tener claras las partes que quedan vulnerables. Que aquí todos somos muñecos de trapo, pero
perfectamente desprendibles con la suficiente física explosiva. Y lo digo literalmente, que absolutamente todo en este juego evolucionó para matarte. No solo tienes que protegerte de los enemigos, que aquí tus propias armas pueden eliminarte. La nave de evacuación puede matarte. El cielo y el clima complotean para tirarte un meteorito o un torbellino de fuego para matarte. Tus mismos compañeros pueden traicionarte o matarte en el fuego cruzado. Que este juego es absolutamente como la vida misma, con eso de que todo, y absolutamente todo, intenta matarte. De tu armamento, tenemos diversas armas para todos los estilos: subfusiles, ametralladoras, lanzacohetes, rifles de precisión, escopetas, granadas y todo lo que te imagines. Menos objetos de melee, como espadas de luz o unos pinches nudillos que griten democracia cada que le tumbes el coxis a un autómata. Por lo que ya me voy sumando a la petición de incluir armas de melee en el juego. No me importa qué tan ridículas puedan llegar a ser. Y como un profesional acreditado, confirmo que disparar se siente perfecto en Helldivers. Al principio me había frustrado bastante con la nula personalización de las armas, que el Call of Duty nos ha dejado secuelas postraumáticas a todos. Pero luego descubrí que todas las armas tienen pequeñas modificaciones interesantes, como la velocidad de disparo, si quieres ráfagas auto o semiautomáticas, modificaciones al zoom del arma, activación y desactivación de la lamparita de algunas, pequeños detalles que se agradecen para personalizar aunque sea un poco tu experiencia. Si bien la cámara en tercera persona es la decisión más lógica en este tipo de juegos, me parece una hermosa adición que puedas utilizar una cámara en primera persona al momento de disparar tus armas. Que hay demasiado caos, explosiones, traiciones y ataques enemigos a tu alrededor como para que encima una interfaz toda mierdera te ensucie la pantalla. Y aquí Helldivers solo te pone la información necesaria y mantiene muchísima limpieza en el HUD a comparación de otros juegos más premium, incluso limitando las opciones de pings para que el amigo tóxico que está chingue y jode no tenga herramientas para estar fastidiando. Algo que me encanta de las armaduras es que son mucho más que meros aspectos estéticos para lucir sexy mientras repartes democracia. Estos cuentan con diferentes características que pueden modificar tus stats y brindarte algunas modificaciones de supervivencia, como mejorar tu control de recoil y sobrevivir a las explosiones más densas. Helldivers podría simplemente haberte dado un nuevo casco y una nueva capa de pintura y ya, sentirse productivos, pero al menos se tomaron la molestia de que cada ítem importe y que no sea basura genérica. Lógicamente, el juego tiene diversas dificultades para tus misiones, desde paseo por el parque a fanático de Hunter x Hunter. La cantidad, resistencia y tamaño de los enemigos aumenta conforme le subes, y sueles ir increciendo desde pequeñas garrapatas que te hacen un surf rush al estilo coreano hasta insectos gigantes salidos de la mismísima película de la niebla. Y lo mismo con las máquinas de ChatGPT, que son un dolor de huevos con sus coberturas y puntos blindados. Me encantan las que tienen las cuchillas al estilo Zealots, dejando súper expuestos a los fanáticos de StarCraft infiltrados en el equipo de desarrollo de Helldivers. Y como en cualquier juego cooperativo, a dificultades más avanzadas, es cuando más se siente la desorganización de tu equipo, que un solo cargador no va a bastar para tumbar a los enemigos más grandes, que aquí eres el mejor guerrero de Diosito, y con un grupo de desadaptados que parecen reclutados de un foro de 4chan, es más que obvio que tus posibilidades de supervivencia son bastante bajas. Y aunque los enemigos no tienen tentáculos hasta ahora, no necesito explicarte lo que pasa en la dificultad máxima, por lo que en temas de dificultad, el juego tiene para satisfacer a todos los gustos, desde el jugador masoquista que se pasó Halo 2 en lazo, hasta tu novia toda casual que se esfuerza por integrarse en tus juegos todos pinches exagerados. Un anillo para ellas, por favor. Además de que la dificultad del juego importa demasiado, ya que los niveles más complicados son los que te entregan mayores bonificaciones en tus créditos y experiencia para adquirir estratagemas más cabronas, como la Mecha Patriota. Joder, me maman los mechas. Definitivamente es un GOTY, señores. De las misiones en el juego, tenemos bastante variedad para que no te fastidies demasiado rápido. Desde tirarte en una franja a resistir al azote de tus enemigos, hasta neutralizar puntos clave del mapa, ya sea partiendo huevos de insectos, reactivando torres de control o conectando superarmas defensivas. Cada mapa tiene su variedad entre la misión principal y las misiones secundarias y puntos de interés. Demos gracias al desarrollo y generación por procedimientos al estilo Minecraft, que en este juego nos entrega esa falsa sensación de variedad inmersiva y gloriosa que hasta te olvidas de los assets que se repiten constantemente en cada mapa. Una historia de éxito de la generación automatizada. Probablemente el tipo de misión que más odié fueron las de llevar un aparato del punto A al punto B, que se sienten como un fastidio tener que cargar con un discote. Pero bueno, entiendo que no todas las formas de democracia implican plomo en cantidades alarmantes, y hay que alternar esta bronca para que no sientas que solo existes para exterminar a todo lo que se mueve. Si sangra, podemos matarlo. Otra cosa que Buzos del Infierno 2 ahora es personal, hace bien,
es que te entrega completa libertad para existir, valga la redundancia, y chiste da 5 pesos. Pero aquí puedes elegir la forma de jugar que prefieras. Puedes ir directo a la misión principal o explorar el mapa en busca de tesoros hasta completar absolutamente todas las misiones secundarias. Puedes elegir las armas que prefieras y las estratagemas que más te gusten para ejercer la democratización forzada en cada misión. Sobre la monetización, carajo, tengo una opinión dividida, que este no es un juego gratuito para que encima me quieran venir a cobrar para adquirir más cosas. Y afortunadamente el juego te entrega el primer pase de batalla gratis, junto a opciones para obtener los supercréditos necesarios para comprarte alguno de los otros pases de batalla premium. Y aunque ya sé que propiamente no son pases de batalla, tienen la misma estructura que Fortnite, con determinadas páginas bloqueadas hasta que inviertas cierta cantidad de monedas en las páginas anteriores, lo que te obliga a grindear si quieres obtener determinados objetos y armas. Francamente no la odio, que aunque tengo mis sospechas, si el juego puede garantizar al menos un pase de batalla gratuito por temporada, además de los sets premium, no me molesto. Pero si deciden meter armas rotas y obligatorias en el meta dentro de los pases premium, solo por obligarte a comprarlos o grindear como animal, entonces habrá tabla para el juego. Y todavía es muy pronto para saber cómo va a terminar esto. Y aunque entiendo que ninguno de los pases va a caducar y que las armas más difíciles de obtener ni siquiera son tan buenas, yo no soy un gamer nuevo, que ya me han hecho promesas antes y sé perfectamente que el tiempo es traicionero. Al menos, una cosa muy buena del juego es que te entrega bastantes supercréditos incluso para comprar los pases de batalla premium. Así que, de esa parte, todo bastante bien. Buses del Infierno 2, a todo gas, sabe perfectamente cómo lucrar con tus emociones para sentir que contribuyes a un movimiento más grande, como si fuéramos una especie de secta. Y es que cada campaña que emprendes suma un pequeño porcentaje a la enorme lucha por la liberación de la Supertierra. Y aunque es mínimo e insignificante, como nuestra mera existencia en el universo, te hace sentir como parte de algo más grande y al mismo tiempo una pieza clave en esta comunidad procapitalista. Al ser un juego como servicio, tiene unos cimientos demasiado sólidos para nuevos escenarios y tipos de enemigos que mantengan la experiencia fresca. Presiento que apenas estamos viendo una muy pequeña parte de esta Capilla Sixtina que nos están dibujando los de Arrowhead, que en una actualización reciente ya tenemos bichos voladores a lo mutaliscos, y presiento que este es apenas el comienzo, lo cual emociona mucho si nos dedicamos a soñar en grande. Lo único preocupante sería la dirección de la monetización que el juego desea tomar. Esto puede ponerse feo demasiado rápido, porque si algo tiene de malo es que el juego requiere de muchísimo grindeo. Podrías tener más de 80 horas en el juego y ni siquiera terminar de completar el pase de batalla. Y esto es una pena, que la variedad del juego está atrapada en los pases de batalla. Tanto armas como diseños, no existe otra forma de desbloquear nuevos objetos. Si bien las estratagemas son bastante buenas y muy variadas, lo cierto es que el juego estará obligado a implementar nuevos estilos de ataque si desean que esto se mantenga fresco. Porque yo les soy honesto, en algún momento el grindeo sí me dio bastante flojera. Y esto es probablemente porque este tipo de juegos siempre son muchísimo mejores cuando juegas con un grupo de amigos, al menos en comparación a jugar con una banda de desconocidos. No quiere decir que la comunidad sea mala o que te puedan trolear la experiencia. He leído bastante y resulta que sí hay casos de lobbies expulsando a jugadores principiantes o que no juegan con determinadas formas de equipamiento o que expulsan a jugadores solo porque sí, lo cual me parece bastante triste y alarmante para un gran juego. Pero en mi experiencia personal nunca me enfrenté ni a gente tóxica ni a equipos que me trolearan de alguna manera, así que solo puedo narrarles mi experiencia con base a lo que yo viví. Así que sí, Helldivers 2 es probablemente la mejor experiencia que un shooter cooperativo nos ha dado sin tener que ser un AAA, con una cantidad absurda de contenido y modos de juego para una entrega de $40, que no es nada barato, pero que te entregará cientos de horas de diversión para pasar el rato. Es probable que nunca nada sea capaz de reemplazar a juegos cooperativo del tipo Horda como Left 4 Dead 2, pero Helldivers da un paso en la dirección correcta, que con sus bonitas físicas y visuales y enorme gameplay es capaz de quitarte esa comezón que nos dejó Valve a todos por no saber contar hasta el maldito 3. More than 2 people and less than 4. Y eso es todo. Muchas gracias por ver esta revisión. Me despido como siempre, deseándote un excelente día. Quiero aprovechar para agradecer a los miembros de este canal: Max Júpiter 94, NTZ2, Samuel Díaz, Planxus y Martes de Frescura. Les agradezco de todo corazón y les deseo un día especial.